Pero son esas diferencias de opiniones las que construyen una comunidad, las que construyen de manera sana una sociedad. Tener en cuenta eso para nuestra vida, que cada vez que veamos a alguien que opina diferente a nosotros, no lo ataquemos, sino que podamos ponernos en sus zapatos. Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre una alajá del Talmud que se relaciona con nuestra parashá, Parashat Shoftim, y que nos puede enseñar cosas muy interesantes para nuestra vida. Está escrito en la Gemara, en el Tratado de Sanedrín 17a, Amar Rav Kahana, Shoftim Sherau Kulam Lehová Potrinoto. Así está escrito de manera literal. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Tenemos un Sanedrín, un grupo de jueces, al que les fue traído un caso, y cuando abrieron este caso, los jueces vieron las pruebas, los jueces vieron de qué se trataba el caso, y todos de manera unánime coincidieron en que aquella persona debía ser culpada, debía ser encontrada culpable y se le debía impartir un castigo capital. Ahora, lo interesante aquí es que Rav Kahana, y la halajá queda como Rav Kahana, dice que va a suceder todo lo contrario. Esa persona va a ser exonerada. A esa persona no se le va a poder aplicar un castigo capital. Dicen los ajamín en opiniones posteriores que no era que realmente a esta persona se le liberara, sino que se le iba a arrestar, pero no se le iba a encontrar culpable de un castigo capital. La pregunta es muy interesante, porque esta alajá parece no exhibir ninguna lógica. No, parece no estar basada en algo que esté claro para nosotros. Las naciones, los Goim, han utilizado, entre muchas otras, esta ley para criticar el sistema de ley judío. Han dicho, los judíos no saben lo que hacen, los judíos no hay lógica en lo que hacen, no tienen lógica en sus leyes, etcétera, etcétera. Ahora, para entender este caso, es necesario entender cómo funciona el sistema de leyes judío, o cómo funciona una parte de este. Y tenemos que remitirnos al primer pasuk de esta parasha. Dice, Shoftim beshotrim titen leha bechol shareha. Vas a poner jueces en todas sus ciudades. Entonces los Jajamín, en base a esto, definieron que cada ciudad debía tener su propio juzgado. En Jerusalén debía haber un juzgado mayor. Era la Corte Suprema a la cual los casos mayores iban, de 71 miembros. Pero todas las ciudades, dependiendo de su tamaño, tenían también juzgados. Los juzgados a los que se les era permitido juzgar casos capitales debían ser de 23 miembros para arriba. Ahora, los Jajamín preguntan por qué 23 miembros. ¿Por qué este número? Es un número que parece no decirnos nada. Dicen los Jajamim, para juzgar un caso capital debía encontrarse un tribunal que primero tuviera 10 jueces que fueran potenciales defensores de aquella persona. No que tuvieran que serlo, sino que tuvieran en su poder el defenderlo. ¿Sí? Ahora, debían encontrarse otros 10 jueces que fueran capaces de acusar a la persona. Sí, de esta manera se equilibra, porque debe haber una parte que defiende y otra parte que acusa. Pero entonces llegamos a una dificultad aquí. Dice los Jajamim, podía ser un número impar, porque entonces iba a llegar un momento en el que tal vez iban a haber dos lados equilibrados, dos lados con igual cantidad de miembros, 10 y 10, y no se iba a poder decidir nada. Entonces, dice los Jajamim, tenemos que llegar una persona para que de esa manera se desequilibre y se pueda decidir. Ahora, hay un principio en la halajá que dice que para juzgar casos capitales, las mayorías, en el caso en el que se halla una persona culpable, la mayoría debe ser de al menos dos personas. Entonces, eso nos da el número de 22 jueces. Llegamos nuevamente a la misma dificultad. Tenemos un número par. Por lo tanto, estamos en una dificultad. Pueden haber en dado caso 11 personas y otras 11 personas que digan unas que esa persona, que el acusado es inocente, y otras que digan que el acusado es culpable. Y en ese caso no se llegaría a nada. Entonces, los Ajamín finalmente añadieron una última persona a esa cantidad de 22 jueces que iba a de nuevo desequilibrar la balanza, y ahí tendríamos un número impar en el cual ya se podría decidir. Ahora, los Hamin dicen, esto es curioso, porque en el caso en el que hubieran 22 miembros que dicen culpable y uno solo que dice inocente,
ahí la halajá sí dice que no es necesaria una mayoría de 2 personas. ¿Sí? Es decir, la Torá es condescendiente con la persona y trata de encontrar todos los mecanismos para que la persona no sea hallada culpable. Hasta tal punto en el que este principio de tener una mayoría de al menos 2 personas no se aplicaba cuando eran 22 los que decían culpable y una sola la que decía inocente. Ahora, en un caso en el que habían 21 personas, 21 jueces que decían culpable y 2 que decían inocente, ahí esa persona iba a ser hallada culpable. Ahora, esto, como lo decíamos antes, es contraintuitivo porque tenemos una ley que nos dice que en el caso en el que todos concuerdan en lo mismo, en el que esa persona es culpable, se le va a exonerar. El Rambam trae su respuesta en el Mishneh Torah. Dice, el Rambam cambia un poco las palabras, pero lo explica de una manera muy bonita. Dice, Sanedrin Shepathu. Un Sanedrin, tenemos un Sanedrin, un tribunal al que le trajeron el caso, le trajeron las pruebas, le trajeron todas las cosas a los Edim y le echaron una ojeada al caso y todos de manera unánime ahí mismo concluyeron en que esa persona era culpable. En ese caso, dice Ramban, esa persona es exonerada. ¿Por qué dice Ramban? Dice Ramban, y está escrito también allá en la Gemara, que los jueces debían tener tiempo para deliberar y pensar en nuevas pruebas cuando había una mayoría, pero no era la mayoría tan abrumadora como la vemos ahora de 23 jueces contra 0. Debían pensar en una forma de exonerar al acusado. ¿Sí? Entonces, muchas veces se postergaba el juicio para que los que estaban defendiendo al acusado pudieran encontrar nuevas pruebas, nuevas formas en la halajá para que esa persona no sufriera del castigo. Pero en este caso tenemos un caso en el que Sanedrín abrió el caso y nadie discutió nada. Nadie expuso una nueva visión, nadie dijo, pero eso puede ser así, esto puede ser así. Todo el mundo concordó en que esa persona era culpable. Entonces, en los Jajamim, en un caso en el que no se debate, en un caso en el que no hay discusión, realmente creemos que eso puede ser así en la naturaleza humana. La naturaleza humana está compuesta de emociones, sentimientos, y todos nosotros somos capaces de tener ideas diferentes en todo momento. Pueden haber 100 personas en un mismo cuarto y esas 100 personas pueden tener 100 ideas diferentes. ¿Sí? Pero tenemos un caso en el que ninguno de los shoftim, ninguno de los jueces que habían en la habitación pensó absolutamente nada diferente. Y eso es algo que no existe y no puede existir en el judaísmo. El judaísmo se fundamenta en la discusión, en el mahloket, en un mahloket que está, que mira hacia las buenas intenciones, hacia el Shen Shamaim, hacia tener buenas intenciones, un mahloket que mira a construir, pero al final el judaísmo se fundamenta en las diferencias, en el que yo reconozco que la otra persona puede pensar diferente de mí, eh, y aún así podemos estar en paz el uno con el otro. Vemos también que en los tiempos de Bet Shammai y Bet Hillel, dice los Hamim, todos lo sabemos, que la halajá casi siempre es decidida como Bet Hillel, ¿sí? Pero muchas veces vemos que las opiniones de la escuela de Shammai eran a veces un poco más acertadas o tenían una construcción lógica mucho más elegante que las de Bet Hillel. Pero aún así vemos que las leyes son decididas como Bet Hillel muchas de las veces, porque eso es así. Debería ser, si las opiniones que Bet Shammai daba eran más inteligentes, más elaboradas, las conclusiones deberían ser como Bet Shammai. Pero los Jajamim nos dan un detalle aquí, y es que los alumnos, los estudiantes de la escuela de Hillel, trataban a sus allegados, a sus compañeros de Bet Shammai con mucho respeto, ¿sí? Hasta tal punto que muchas veces en el Talmud, o casi todas las veces, la opinión de Bet Shammai es citada primero que la de... Cuando Bet Hillel cita las opiniones, o los alumnos de Bet Hillel citan las opiniones, citan primero las opiniones de Bet Shammai que las de su misma escuela. ¿Por qué? Porque cuando una persona es capaz de ponerse en los zapatos del otro, considerar la opinión del otro,
Es ahí cuando la persona puede tener una visión más amplia de lo que está tratando y la persona puede tener una visión más parcial, puede considerar más cosas y puede llegar de manera mucho más acertada a la verdad. Es por eso que las leyes eran decididas como Betilel. Y esto es muy importante hoy en día, que muchos de nosotros tenemos discusiones en nuestras comunidades, en grupos, en los países. em, y precisamente son esas discusiones, esos desacuerdos. Claramente los desacuerdos no deben pasar de meras diferencias de opiniones, pero son esas diferencias de opiniones las que construyen una comunidad, las que construyen de manera sana una sociedad. Así que podamos tener en cuenta eso para nuestra vida, que cada vez que veamos a alguien que opina diferente a nosotros, no lo ataquemos, sino que podamos ponernos en sus zapatos, porque eso es lo que nos ha hecho estar unidos hasta hoy en día y lo que nos hace, cada vez que tengamos una persona de la que opinamos diferente, que tenemos opiniones divididas, que podamos entender, que podamos ponernos en sus zapatos, analizar su punto de vista, porque de esa manera se llega mucho más, mucho mejor a la verdad. El tener muchas opiniones es lo que ha hecho ser a Am Israel lo que es hasta el día de hoy, un pueblo unido. Shkoyach.